Entonces, la demostración de las funciones que vamos a ver para el laboratorio de estadística direccional. Estos son los paquetes que vamos a usar: el gmisc que yo hice, el circstats, que si no lo tienen pueden instalarlo corriendo este comando. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué tipo de datos tenemos. Si vamos a trabajar con dato direccional, que sería el 1, o dato no direccional, pondríamos 0. Direccional es todo lo que tiene que ver con polaridad, que tiene una dirección específica, ¿verdad? Dirección de usamiento, por ejemplo. Y no direccional es una dirección estratigráfica, dirección de rumbo o eje de un pliegue o algún lineamiento que puede ir una dirección a 180 grados de la otra. Entonces, en este caso, y es el caso del ejemplo de la presentación, vamos a trabajar con datos direccionales. Este vector es el de los datos en medición angular, y esta es la corrección que tenemos que usar si los datos son no direccionales, ¿verdad? Que tenemos que duplicar el ángulo para hacer un cálculo correcto de la dirección. Lo podemos aplicar, pero podemos correrlo, pero no se va a aplicar porque el D que definimos es 1 y no 0. Entonces, si lo corremos para que vean que no hay cambio en los datos que tenemos. Tenemos que convertir los datos en radianes, porque todas las funciones que tienen que ver con ángulos ocupan radianes. Entonces aquí vamos a hacer los componentes del vector medio, x, y, y con eso sacamos la dirección media en radianes y la convertimos en grados, que nos da 43. En esta parte yo no les agrego el código aquí, no para que ustedes lo hagan, que busquen cómo utilizar if statements para corregir o aplicar ciertas condiciones, que sería que ustedes apliquen esta tabla, ¿verdad? Entonces, con if statements, corregir de acuerdo al signo de x y y. Entonces yo, cuando les mande el código completo, pues lo van a tener, pero la idea es que ustedes busquen y traten de hacerlo ustedes como práctica. ¿Okay? Entonces vamos a asumir que no hay necesidad de hacer correcciones, ¿verdad? Sabemos que sí la hay por los signos de acá, x y y, pero asumamos que no se ocupa correcciones para seguir con el ejemplo. ¿Ya? Entonces este mean true es el que yo definí a partir del if statement. Entonces yo voy a nada más igualarlo a mi dirección media, ¿ya? Y entonces, como antes duplicamos los ángulos, en el caso no direccionales tenemos que corregirlos una vez hemos calculado esa dirección media. Entonces eso es lo que hace esta corrección. Si los datos son no direccionales, divide esa dirección entre 2, si no, se deja la que se tenía. Entonces, si hago esto, no debiera cambiar nada en mi dirección media verdadera, puesto que los datos son direccionales. Estas son las ecuaciones para calcular la resultante media, la varianza circular y el parámetro de concentración. Este parámetro lo podemos buscar con tablas o con estas ecuaciones si la resultante media es menor a 0.65, usamos esta ecuación. Si no, usamos esta otra. ¿Sí? O podemos buscarla en una tabla. Entonces ya cuando tenemos los datos que ocupamos para correr los tests que queramos realizar. Entonces el primero es el test de uniformidad, que va a comparar nuestros datos con una distribución uniforme. Quiere decir que no tiene una dirección específica. Entonces calculamos un R crítico de acuerdo a la cantidad de datos que tenemos y nivel de confianza. Esta función es del paquete gmisc. Entonces calculamos el R crítico y lo comparamos con nuestro R. Como nuestro resultante media es mayor que la resultante media crítica, pues rechazamos la hipótesis nula de que los datos siguen
una distribución uniforme o sin dirección preferencial. Entonces tendrían una dirección preferencial como la que encontramos anteriormente. El test de tendencia lo podemos realizar con el cono de confianza comparando una dirección específica con el rango de datos que nos están ofreciendo los datos que recolectamos. Entonces usamos el A como el alfa que veníamos usando, 5%, el error estándar con la fórmula que está en la presentación, y de nuevo se ocupa hacer una corrección si los datos fueran no direccionales, así como corregimos la dirección media, ocupamos corregir el error estándar. ¿Sí? Entonces de nuevo aquí no va a haber un cambio en el error estándar porque los datos son direccionales. Entonces el cono, que sería el margen de error, ¿verdad?, se calcula a partir de un z crítico, que en este caso sería el z al 95%, que si nos acordamos es 1.96, y eso se multiplica por el error estándar. Entonces ese cono da 8.5. Quiere decir que a la dirección media ya tenemos que sumar y restar 8.5. Entonces cono superior, cono inferior, y podemos ver que entonces nuestros datos dan un intervalo de confianza, por decirlo así, un cono de confianza que va del 34.7 al 51.8 dirección, con una dirección media de 43.2. ¿Eso qué quiere decir? Que si comparamos estos datos con una dirección media específica, digamos 35, podríamos decir que nuestros datos provienen de una población con una dirección media 35, que podrían provenir de una población con tal dirección. Pero si comparamos con una dirección media de 55, ese no sería el caso, porque cae fuera del intervalo de confianza. Entonces, con una dirección media de 55, no correspondería con nuestros datos. Entonces, nuestros datos no provendrían de una población con esa dirección media, y sí podría ser con una dirección de 35. ¿Okay? Entonces, con una muestra, eso es lo que podríamos determinar. Y lo que podemos hacer también es comparar dos muestras, así como la prueba T de dos muestras independientes. Aquí hacemos una prueba de dos muestras direccionales para determinar si pueden provenir de una población con la misma dirección media. Entonces ocupamos otro set de datos, los convertimos a radianes de nuevo y agrupamos todos los datos en uno solo y los convertimos a radianes. ¿Esto por qué? Porque lo que vamos a hacer es comparar el resultante del primer vector de datos, el resultante del segundo vector con la resultante combinada, y usando el parámetro de concentración de la muestra combinada. Entonces eso es lo que ocupamos para determinar si las muestras provienen de una población con la misma dirección media. ¿Sí? Entonces se comparan la combinación de R1 y R2 con respecto a la R total. Con eso calculamos un estadístico F y lo comparamos con un F crítico de acuerdo al alfa que ya hemos decidido y los grados de libertad correspondientes, que serían 1 y el total de datos menos 2. Entonces, si el parámetro de concentración total o combinado es mayor a 10, usamos esta fórmula, si no, usamos esta fórmula. ¿Sí? Entonces nos da un F de 12.6 y nuestro F crítico nos da 3.96. Nuestro F mayor que nuestro F crítico, entonces rechazamos la hipótesis nula y es muy probable que las dos muestras no provengan de una población con la misma dirección media. Entonces cada una de las muestras en este caso proviene de poblaciones diferentes. Ahora, ¿cuál sería la dirección media de este vector? Pues le haríamos
todos los cálculos que hicimos anteriormente, solo que para estos datos. Entonces podríamos comparar cuál es la dirección media que tenemos para esos datos, cuál es el cono de confianza para esos datos, y podríamos caracterizar completamente la segunda muestra. ¿Okay? Pero digamos, no ocupamos hacer eso para determinar o hacer la prueba de las dos muestras con una misma dirección. Estas funciones que están acá son las que provienen del paquete circstats, que hacen más rápido el cálculo. Okay. Lo otro que se va a realizar en el laboratorio es realizar diagramas de rosas. Entonces, para eso ustedes pueden escoger con cuál de los tres software lo realicen, Orient, StereoNet o OpenStereo. ¿Verdad? Les recomiendo pues travesear un poco los tres, ver cuál es el que más les gusta, cómo los representan, ¿verdad? Pero entonces cuando se les pida presentar un diagrama de rosas, escogen un programa y las realizan. ¿Okay? Entonces con eso cerraríamos con la rutina para el laboratorio de datos direccionales y los diagramas de rosas como su representación